Estamos conversando sobre el tema de la Geo y Enel y todo este arbitraje que ha habido, pero estamos dando los elementos iniciales de esto, de dónde viene la historia y cómo hemos llegado ahí. Chico, en el sentido de lo que ha dicho Juan Pablo, él dice que hay toda una serie de procesos viciados alrededor de cómo llega Enel a esto. ¿Cuál es su apreciación de cómo comienza el proceso y cómo se llega hasta el momento en el que se define la forma como se van a relacionar y cómo tiene esa participación accionaria en él? Bueno, primero que creo que hay que estar claro que estamos hablando de un divorcio y como todo divorcio, las cosas no son blancas ni negras. Generalmente hay muchos matices de grises y han pasado una serie de cosas que yo no puedo dar fe de todas, pero obviamente habrán cosas defectuosas de un lado, defectuosas del otro, pero no, yo no sería tan categórico como Juan Pablo como lo pone. Veamos, yo lo que puedo recordar es que en esa época, como lo dice Tom, había una decisión de reordenar el sector eléctrico. CEL, en la guerra, sucede una serie de cosas. Termina la concesión de la CAES en el 86. En medio de eso, ustedes recordarán que la guerrilla votaba las torres como una cuestión estratégica. Eso hace que la CEL se convierta y tenga que traer generadores térmicos para sustituir el problema que estaba teniendo con la red de torres y el tema de las represas que eran víctimas de los ataques guerrilleros. Por otro lado, la geotermia, que comienza exactamente como lo dice Juan Pablo, en el 74-75, que el Estado le hace una reforma de la ley de CEL y le otorga la concesión a la CEL. Entonces lo que tenemos al final de la guerra es además, en la cuestión del Pacto de San José, que tanto México como Venezuela nos vendía gasolina, exigían que fuera el Estado salvadoreño el que comprara la gasolina. Resultado de eso, que quien la compraba era CEL. Entonces CEL compraba la gasolina y se la vendía a la raza. CEL tenía la distribuidora de toda la energía eléctrica. CEL tenía las hidroeléctricas, CEL tenía la geotermia, CEL tenía todos los generadores térmicos. ¿Y la transmisión? Y la transmisión. Entonces, cuando se da la Ley General de Energía, y además él era juez y parte porque él se autorregulaba. Entonces, cuando se hace la reconceptualización del sector, se crea un ente supervisor que es la CIGET y se le obliga a la CEL a dividirse en sociedades anónimas. Y yo aquí disiento con Juan Pablo porque sí fue por orden de ley, orden de la Asamblea Legislativa, la CEL, que se dividiera en sociedades. Y las sociedades se manejan por acciones, y las acciones son bienes mercantiles. Ya no estamos hablando ni de subsuelo, ni estamos hablando de nada, estamos hablando de cosas mercantiles. Tan es así que la Ley General de Energía intencionalmente excepciona las aplicaciones de la Ley de Sociedades de Economía Mixta para las sociedades que se creen de la CEL. Está claro que el objetivo de la ley era desconcentrar el monopolio de la CEL. O sea, no le va a decir hágase en sociedades pero sigo siendo dueño usted. Es decir, hágase en sociedades y haga que el sector compita en una unidad de transacciones que va a tener reglas más claras y va a tener otra serie de cosas. El objetivo era generar más energía y más barata para el ciudadano. En esa lógica, CEL hace la sociedad de las distribuidoras y la vende. Hace la sociedad de las térmicas y la vende. Hace la sociedad de la geotermia. Don Billy Sol, yo recuerdo que Don Billy quería que CEL siguiera manejando directamente la geotermia, pero CEL estaba muy endeudada con unos arbitrajes que había perdido y no tenía capacidad de gestionar crédito. Y el país necesitaba más energía. Entonces ahí es donde recuerdo que hay una negociación y se dice, mire, como el gobierno no puede tomar el crédito, busque inversionista privado. Entonces se hace toda esa gestión que mencionan ellos. Entonces, yo sí quiero dejar claro que hubo una autorización de ley. No es que se hizo a escondidas del Congreso porque el Congreso exigió que fuera. Segundo, la firma del convenio fue pública, fue en el auditorium de ahí del centro de gobierno con invitados de medios y periodistas.
Todo fueron decisiones de la Junta Directiva, no es que don Billy Sol, él solito andaba en esas negociaciones o que el expresidente de la GEO hacía esos acuerdos extraños. Todo fue en esa materia pública. ¿Que pudieron haber cometido errores o no pudieron haber cometido errores? No lo sé. Ese es un tema que hay que preguntárselo a ellos. Y si por el lado de la CEL tienen información en el sentido que hubieron malas intenciones, pues hombre, los canales legales para eso no es ir a decir yo no cumplo el contrato, es simplemente ir a pedir las sanciones correspondientes o si el contrato está viciado de consentimiento, pues la nulidad del contrato. Pero no porque yo crea que un contrato está nulo o porque crea que mi mandante hizo una gestión equivocada, ya ha firmado el contrato con todas las de la ley, voy a decir, fíjate, ahora ya no cumplo. Eso no puede ser. Eso es como que no cumplo las sentencias de los jueces porque no me gustan. Eso no funciona así. Entonces yo comprendo a Juan Pablo que si hay ese resquemor en el nacimiento del contrato, hombre, si él tiene toda la data y toda la prueba, que me imagino que la tendrá también el señor Zamuri, la tendrá también el presidente, pues hombre, ahí están los canales legales. Yo lo que sí le puedo decir es que a estas alturas del partido, después de 8 o 10 años de pleito entre ellos, en ninguna instancia, ni judicial, ni en el Ministerio Público, se ha alegado la gestión incorrecta de los funcionarios o el vicio de consentimiento del contrato. Okay, entonces se ha manejado mal a un nivel comunicacional. Ahí llegamos al contrato. Entonces, ¿en qué consistió el contrato, Tom? Así, en pocas palabras para el público, es un contrato en el que se da un acuerdo entre dos accionistas, ¿verdad? El gobierno y Enel, que sería este participante. ¿En qué consiste ese contrato? Bueno, básicamente al inicio tenían que poner entre 30 y 50 megawatts de geotérmica. Ellos tenían que poner una planta y, bueno, ese ya se cumplió. Y con ese se dio una cantidad de acciones. O sea, lo que se dice es, usted invierte para generar más, y esa inversión usted la transforma en acciones y le da una participación mayor. Sí, no hubo venta de acciones, no había venta de nada, simplemente la inversión le daba acciones a cambio. Además de ese, todas las inversiones que hacía la GEO, había una opción que tenía en él para financiarlo, para ir ganando acciones. Esas inversiones, y es una cosa que mucha gente olvida, esos siempre fueron aprobados por el gobierno, el Estado. Digamos, ellos tenían mayoría en la Junta Directiva. Entonces, cuando llegaba a la Junta Directiva esas inversiones, el Estado tenía que aprobarlo, conociendo de que ellos tenían la opción de convertirlo en acciones. Así y además administraba la empresa, el Estado. No, en él no lo administraba. No, el Estado. El Estado lo administraba, sí. Entonces, y como dije al inicio, había un camino para que eventualmente ellos tendrían la mayoría. Ese fue, como dice el doctor, ese fue siempre parte del contrato. Y yo creo que sí hay que respetar el contrato. ¿De cuánto era el capital inicial y cuánto fue lo que fue aportando? Porque entonces no hubo como un aporte inicial de capital, sino que el aporte fue a través de incremento de acciones. Sí, ahí tal vez el doctor me puede aclarar el aporte inicial, pero la mayoría es la inversión que iban a hacer, sí. Sí. Okay. Se lo voy a aclarar. Ajá. Fue un dinero que ellos mismos se llevaron. O sea, así arranca parte de la novela que es esto de Enel. Le aclaro al doctor, hubo una autorización para reestructurar CEL, no para vender la geotermia. Son cosas bien distintas. Si se hubiera querido dar la misma autorización que le ordena a la CEL reestructurarse, le hubieran dicho ahí, mire, las acciones las va a salir a vender a este precio. O no. O por qué, si nos ponemos a pensar seriamente, ¿por qué para disponer de otros bienes del Estado se requiere autorización de la Asamblea? Pero para no, sino que tiene que ser implícita, de que porque me dicen que me lo organice, tengo que
tolerar quedarme yo como chiquito, o en qué parte de la ley de electricidad aparece que el Estado debe renunciar de por vida a aumentos de capital en esta sociedad en particular. Y eso no existe. Eso queda claro. Eso está el en gobierno acuerdo de no puede incrementar el su Estado, capital según el acuerdo, solo en él. Exactamente. O sea, en primer lugar es un acuerdo confuso. ¿Confuso por qué? Porque se firma, como recordó el doctor, permíteme, el 2002, y ese mismo día se modifican. Ese mismo día. Pongámonos, si una licitación sale público, que se han tirado más de un año para hacerla, y el mismo día la van a modificar. Es más, se modifica a instancias para dejarlo más claro. Dice la motivación de Enel de que solo son cositas de detalle que están modificando ese mismo día. Sí, y hay una regla en el Código Civil que dice que las cláusulas que alguien impone en un contrato que se reputan ambiguas o que le favorecen, en contra de quien se interpreta. Es en contra, ahí está el Código Civil, de quien las ha puesto. Y eso obviamente no la puso CEL, sino que la pidieron los señores italianos. Entonces, el primer párrafo de esa cláusula dice que la GEO, primero la GEO no es parte de ese acuerdo, porque es donde se va a ejecutar el acuerdo. El acuerdo es entre CEL y Enel. Entonces dice la capitalización de inversiones, que la GEO podrá efectuar esta cantidad de inversiones de megavatios de este estilo otro. Más adelante, en otro inciso de toda esa merienda de componendas que hubo ahí, entonces dice que la GEO le debe de dar la primera opción de financiamiento. Entonces ahí es donde empiezan las cuestiones curiosas. Como lo entendíamos nosotros dentro de ese pésimo arreglo que fue, es que, ok, si la GEO tiene recursos, ¿por qué vamos a pedirle recursos a Enel? Ok, luego es un contrato de opción que le dan al inversionista para que él pueda ofrecer su financiamiento en X condiciones, pero es opción. Si nosotros tenemos dos dedos diferentes, tengo que comparar con otra, ¿cuál es? ¿Por qué le voy a dar yo a un vecino o a un primo la opción de que me compre el carro al precio que él quiera? Yo creo que no tiene ninguna lógica, sino que mira, este es lo que yo quiero, lo tenés, o sea, si me igualas lo que yo pretendo o lo que vale en el mercado, ok, te lo llevas. Eso es lo que entendemos nosotros y eso es lo que dijo el doctor Bertrán Galindo en una intervención que tuvo sobre esto. Si la GEO no tiene recursos para efectuar las inversiones, entonces acudamos a dar la opción a Enel y comparémoslo con otra cosa. Pero ¿cómo se la vamos a dar si es más caro que ir a un crédito bancario? ¿Que cómo entraron? Entraron con estudios, no con capital. El capital poco que dieron al inicio se lo volvieron a llevar. Entra en la sociedad y me lo vuelvo a disponer. Eso no aporte de nada. Al poco tiempo decidieron recibir 4% más de acciones porque dijeron había una necesidad de disminuir capital. Y en ese acuerdo de accionistas, cuando hay unas protecciones para el minoritario, ellos condicionaban su voto para disminuir o aumentar capital siempre y cuando se les diera más acciones. Y pidieron un 4% más. Y los señores se lo acabaron dando. ¿Cuál es la justificación financiera? Que era una expectativa, que si se capitalizaban la fase 1 y la fase 2, ellos iban a tener X cantidad de acciones. Y que al bajar capital en esos días se les podía afectar. ¿Y cómo va a tener alguien derecho a algo sólido sobre una mera expectativa? Y si no se daba la fase 1 o 2, porque no aportan nada. Y sin embargo se llevaron más acciones contra la nada. La fase 1 era la fase de Cuyanauso, unos estudios que en el acuerdo, La fase 1 se llama Cuyanauso, que es otro pozo que podría tener posibilidades de sacar energía. Entonces ellos determinaron de que no era factible y se gastó X cantidad de dinero por la GEO y se les dio acciones por algo que no funcionó. Así era el acuerdo. Ahora, veámoslo en reglas de mercado. Si es normal que cuando yo arriesgo algo y no sale bueno, me dan acciones de todos modos. Y la segunda es la fase de la unidad 2. La unidad 2 de Berlín es la que aporta 40 a 44 megavatios. Es todo el aporte que los italianos han hecho, sobre 200 que produce la GEO. Entonces, con solo, hagan el cálculo, 44 sobre 200 megavatios, se les dio las acciones que correspondían porque ese era el trato inicial. Era el trato de megavatios contra acciones, no era trato de dinero contra acciones, como después se viene cambiando. Y sigo más, de los proyectos que ellos quieren financiar, sí, es que hay cosas que debe saber el pueblo salvadoreño. Son como 6, 7 proyectos que empiezan a ejecutarse en el año 2002, 2003. Son viejos. Un proyecto de estos no arranca de un día para otro. Y Enel votó a favor para que los señores de la GEO hicieran esos proyectos. Para estar claro, los 140 millones entonces es por la fase 1 y la fase 2, que genera los 44 megas. No, la fase 1 no generó nada. Eso fue un estudio cuyo náusea y se perdió. Pero estamos hablando de los 44 megas que usted dice que generaba la fase 2. La fase 2. Y la 1 que no generó nada. Esos son 140 millones y es lo que están en disputa. ¿Eso es todo? No están en disputa. Están en disputa 120 más o menos, que son de otros proyectos ejecutados por la GEO. Que eso es posterior.
que son posteriores y que ellos aprobaron que los hiciera la GEO, que la GEO los hizo sin necesidad de recursos ni de ENEL ni del Estado, y que después ellos, al pasar los tiempos, como que recapitularon, pensaron mejor, entonces mira, mejor dame, te voy a dar ese dinero y dame acciones. Entonces siempre ha habido un propósito de querer aumentar capital bajo diferentes pretextos. Y tenemos enumerado una cantidad de 14 intentos de ENEL de querer ver cómo de una u otra manera dame más acciones contra eso, con lo cual no era el espíritu del socio. Es más, en los puntos de acta de GESAL está estipulado la recomendación del consultor del Deutsche Bank en el que le dice, mire, usted le tiene que poner un límite a la participación de estos señores. Si no, va a ir en contra de los mismos intereses de CEL. Okay. Sin embargo, ese tema, por supuesto, aunque lo consignaron en junta, no lo quisieron volver a tocar. Vamos a otro corte comercial y después vamos con usted, doctor, para que pueda reaccionar aquí a lo que ha dicho Juan Pablo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.